tiene un precio. El encéfalo necesita nutrirse, necesitamos mandarle mucha sangre y oxígeno constantemente, de tal forma que consume el 20% del gasto cardíaco. Y nuestro cerebro necesita 120 gramos de glucosa por día, o sea, también necesita energéticos y oxígeno. Así es que nuestro cerebro debe de preservarse. Vemos a los niños que están muy malnutridos, por ejemplo, fotos de niños en condiciones muy precarias, ya sea mexicanos o los que hemos visto de Namibia y lugares que tienen problemas, o sobre todo en las grandes migraciones, se ve que los niños que nacen bajo esas condiciones, les ven ustedes que tienen la cabeza muy grande y el cuerpo muy pequeño, porque todo nuestro organismo le manda todo el alimento y todo lo más que pueda al cerebro. El hígado trabaja para mantener nuestro cerebro lo más sano posible y le manda también la oxigenación. Así es que el gasto cardíaco va para allá. El encéfalo así tiene el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Entonces, están ubicados, como ven, en una gran parte de nuestro cerebro, constituyendo cerebro, cerebelo y tronco. Y esta es la parte importante, y después de aquí viene la médula espinal. Entonces, el encéfalo tiene el cerebro, cerebelo y tronco. En el cerebro tenemos los lóbulos: el lóbulo frontal del habla y el lenguaje, el lóbulo parietal del dolor, el lóbulo occipital, que es el reconocimiento de las imágenes, y el sistema límbico del miedo, la ansiedad, el hambre y el placer. ¿Sí? O sea, en nuestro cerebro tenemos distribuido eso, así como veíamos los sentidos mandan información, nuestro cerebro la procesa y nuestro cerebro decide qué sensaciones vamos a tener nosotros. En el tronco del encéfalo tenemos el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, que veremos más a continuación. Entonces, en el cerebro, en esa masa grande que vemos, también hay divisiones, como acabamos de mencionar. En el lóbulo occipital tenemos reconocimiento de imágenes, aunque es una parte pequeña, es el más pequeño de los cuatro, y todo lo que nosotros estamos teniendo, todo lo visual que ustedes tienen ahorita, todo eso está tomándose en esta parte del lóbulo occipital. Las imágenes que ustedes están viendo, y la principal misión consiste en recibir la información a través de nuestros ojos para después procesarla y conducirla a las áreas del encéfalo. O sea, aquí estamos recibiendo nosotros mucha información en el lóbulo occipital. Reconocemos imágenes. En el lóbulo parietal tenemos la percepción sensorial de la orientación. Se encuentra detrás del lóbulo frontal y sus funciones son percepción sensorial, razonamiento espacial, sentido de la orientación, y ya ven que no todos tenemos igual nuestros sentidos. Hay personas más orientadas que otras. La comprensión de la naturaleza de los números íntimamente relacionados con las competencias matemáticas. ¿Quién de ustedes es más hábil en matemática? Pues tienes un lóbulo parietal muy desarrollado y que te permite tener esa habilidad más que otros. En el lóbulo frontal, y que te termina de desarrollar hasta cuando tienes los 25 años. En este lóbulo está citado en la parte frontal de la cabeza, y es la parte del cerebro que más ha tardado en aparecer y desarrollarse en la evolución del ser humano, que les digo que no lo tienen los primates. Funciones del lóbulo frontal: el habla y el lenguaje. ¿Sí? Traduce los pensamientos a palabras. El aprendizaje te permite tener memoria y aprender las cosas y regular las emociones. Hace la empatía con los demás, permite comprender y reaccionar ante los sentimientos, y la motivación responsable de sentirte motivado con una recompensa. Y el sistema límbico, que es donde tenemos el miedo, el hambre, el placer. En este sistema hay muchas gestiones que se realizan en él, regulando, así como mencionaba en el resumen, las emociones, el placer, detectar las señales de peligro, transformar la memoria reciente en memoria a largo plazo, gestionar y coordinar el equilibrio del cuerpo, regular el ciclo de sueño y mantener la temperatura.
Cualquiera de estas cosas, todas son importantes para nosotros y hay problemas de salud de personas que tienen que ver con esto. Y tenemos que conocer cómo está el cerebro, cómo están las secreciones. La fisiología es fundamental para su carrera, para que sepan que todo lo que tenemos que conocer para desarrollar un fármaco o para dar un diagnóstico bioquímico clínico. Las funciones en la salud que realizamos los químicos son muy importantes, ¿no? Porque tenemos que ver con múltiples cosas de la evaluación de salud y algunos, pues viendo temas como estos, nos hacemos investigadores. Recientemente han de haber visto la nota en que ya se están haciendo trasplantes de pedazos, de zonas de cerebro para que las personas que tienen Alzheimer. Entonces dices, oye, qué padrísimo. Entonces dices, oye, o sea que en estas partes donde la persona ha perdido la memoria de largo plazo y tiene la memoria reciente y dices, ¿dónde es que le pusieron las células? ¿En qué parte afectó? Y entonces dice, ¿por qué se genera la enfermedad y qué se puede hacer con ella? Y es así como nosotros nos vamos a lo largo de la carrera interesándonos en algún tema. Tenemos el tronco encefálico, que tiene que ver con la respiración y la frecuencia cardíaca. Imagínense, nosotros no estamos diciendo, a ver, ¿cuántas respiraciones llevo en este minuto? Sino que lo hacemos de manera automática. El tronco del encéfalo regula automáticamente diversas funciones vitales como la respiración, la deglución, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, además de colaborar en el ajuste de la postura. Contiene un sistema de neuronas y fibras nerviosas que controlan los niveles de la conciencia y la alerta. O sea, imagínate cuántas funciones tenemos en esta parte donde ya va bajando nuestro cerebro, va bajando la información, es por donde suben todos los datos que nos manda nuestro cuerpo. Y en el cerebelo es la parte del cerebro más importante para coordinar los movimientos corporales, además de ayudar a las extremidades a moverse con mayor suavidad y precisión. El cerebro consta de dos hemisferios y está situado por debajo del cerebro y por encima del tronco encefálico. Estas cosas son muy importantes cuando tú ves estas gimnastas, por ejemplo, que hacen cosas maravillosas, que se mueven de manera tan precisa. Las bailarinas de ballet dicen, bueno, deben de tener un desarrollo del cerebelo muy bueno para poder coordinar su cuerpo de manera tan interesante, tan adecuada y que la van llevando finamente medida de acuerdo al tiempo de la música que les acompaña. Entonces, cada uno de nosotros podemos ver que tenemos este desarrollo de nuestro cerebro y ojalá nuestras madres hayan comido bien para que lo tengamos bien desarrollado y que cumpla con todas esas funciones. El cerebro puede verse que tiene dos hemisferios, un izquierdo y un derecho, donde aparte de esas evaluación que acabamos de hacer de las partes del cerebro, pues en esa parte del frontal, del occipital, del parietal, de donde lo tengas, hay un hemisferio izquierdo que es más encargado del razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y que controla la mano derecha. En el hemisferio derecho, la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Entonces vemos que estamos cruzados, el derecho regula la izquierda y el izquierdo regula la mano derecha. Entonces, estos hemisferios ven como sí existe una división. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y se divide en estos dos hemisferios y está constituido por 4 lóbulos que mencionamos que se encuentran en los dos hemisferios. Estos lóbulos no son estructuras separadas ya que trabajan en armonía y comparten información de forma constante. Hacemos todas estas divisiones para poder comprender el manejo y la función del cerebro y sus partes. Así revisado lo que hace esta parte del cerebro, vamos a continuar con la médula espinal. En el sistema nervioso central, la médula espinal se encuentra contenida de un conducto de huesos,
el conducto vertebral, que se encuentra formado por las vértebras de las regiones cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Esta es una protección osteocartilaginosa que le brinda protección y sostén reforzada por ligamentos, tanto en su parte anterior como en la parte posterior de la médula espinal. También se encuentra protegida por 3 meninges o capas, las cuales de adentro hacia afuera son la dura madre, la pía madre y el aracnoides. Entonces vemos que tenemos unas capas y adentro tenemos esas cabezas, esos cuerpos celulares, y tenemos los axones, como vamos a ver aquí en la materia gris y la materia blanca. Cuando a una persona la operan, y han escuchado sobre todo a las embarazadas que le ponen la raquia y que te hacen bloqueos, te meten a través de la columna el anestésico. Tienen que tener mucho cuidado porque truenan la columna, entran y deben de dar vuelta inmediatamente para entrar a través de esta zona de las meninges. No te la meten donde están nuestros cuerpos neuronales, sino que entran por un lado y tienen que ir subiendo. Imagínate la precisión que tiene que tener un médico para subirte un tubo en tu columna, perforarte y subirte el tubo que puede tener unos 20, 30 centímetros adentro de tu cuerpo, y de ahí ir liberando el anestésico. Y ellos saben que tan arriba lo suben de acuerdo a qué tipo de operación van y qué tipo de nervios tienen que dormir o hacer que tú no lo sientas. Entonces, cuando te duermen, te dan a veces una pastilla o una medicación para que tú medio te relajes, te atontes, y te meten el tubo por la columna y así te duermen todo el cuerpo, las vísceras, las extremidades, para poderte operar o para poder tener un bloqueo, como se dice en las mujeres, y sacar al bebé. Entonces, la importancia de cómo deben hacer esto de manera tan precisa. ¿Cuál es la anatomía interna de la médula espinal? Si realizamos un corte transversal de la médula espinal, podemos observar en la médula espinal las siguientes partes y regiones. En la parte media de la médula espinal se encuentra la zona de color gris que se forma por los cuerpos neuronales. Esos 13.5 millones de neuronas están aquí. En el centro de esta sustancia denominada gris se encuentra un orificio llamado conducto central. Alrededor de la sustancia gris se encuentra la sustancia blanca formada por miles de axones. O sea que aquí está el cuerpo de la neurona y pasa hacia afuera donde está el axón, y es la parte que vemos blanca, de tal manera que no lo podríamos imaginar separado. Son neuronas que los cordones de los axones están afuera de ellas. Entonces hay una sustancia gris que contiene principalmente los cuerpos neuronales y una sustancia blanca que son los axones. Entonces ya dijimos que existe sustancia gris y sustancia blanca en el encéfalo y la médula espinal y sin elementos de tejido conjuntivo. Si hacemos un corte al cerebro, podemos ver la sustancia blanca y en algunas partes, y la sustancia en la médula espinal de forma distinta. En el corte que se hace transversal o horizontal a estos tejidos, podemos ver que en el cerebro la sustancia blanca está al centro y la sustancia gris está a la periferia. O sea, los cuerpos neuronales están hacia afuera y los axones están hacia adentro. Cuando se hace el corte a la médula espinal, podemos ver que está al revés. La sustancia blanca está hacia afuera y la sustancia gris, como vimos en la diapositiva anterior formando esta H, está hacia adentro. En una disección, como acabamos de mencionar, de los tejidos, incluso sin tensión, se puede observar estas zonas, ¿no? La materia o sustancia gris está formada por axones mielínicos, mientras que la materia o sustancia gris predominante en los somas neuronales. La distribución de ambos tejidos, según el sistema, en la médula espinal, la sustancia blanca rodea un núcleo de sustancia gris en forma de H o mariposa,
mientras que en el encéfalo la sustancia gris se encuentra en la periferia, como acabo de mencionar, y por tanto tenemos muy claro el que en el cerebro está por fuera el cuerpo de las neuronas y por dentro los axones. En la médula están por fuera los axones y por el centro están los cuerpos neuronales. ¿Qué características tienen? La sustancia blanca se conforma de fibras nerviosas mielinizadas, axones, no mielinizados y células neuroguiales. Su color blanco resulta de la abundancia de la mielina que rodea los axones. En el encéfalo se localiza en un plano más profundo, cuando hacemos en la corteza, en el centro, rodeado de los ganglios basales. En la médula espinal se localiza en la periferia. O sea, en el sistema nervioso central, a nivel del encéfalo, la sustancia blanca está al centro. Y en el sistema nervioso central, médula, está afuera. La sustancia blanca, conocida como materia blanca, está compuesta de fibras nerviosas mielinizadas o axones de las neuronas. Se encuentra en las estructuras centrales del cerebro, como el tálamo, el hipotálamo y entre el tronco encefálico y el cerebelo. La sustancia permite la comunicación entre la materia gris y las otras partes del cuerpo. Transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. También controla las funciones que el cuerpo no es consciente, como la temperatura, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, y se encarga de liberar hormonas y gestionar el control del hambre, la sed y también de las emociones. Estas cosas dijimos que se hacen a través del hipotálamo. El hipotálamo es el que regula a través de la hipófisis, y esto desde aquí les debe de quedar claro, que en el cerebro, esta parte del cerebro, regula el sistema endocrino, que así junto al sistema nervioso, el sistema endocrino son los dos sistemas que controlan las funciones de todos los órganos. La sustancia gris es un componente esencial del sistema nervioso central y forma los cuerpos neuronales o neuropilos, que es una región entre varios cuerpos celulares o somas. Se compone de terminales axónicos, dendritas y células gliales. Lo que diferencia de la materia gris de la blanca es que la gris no contiene las capas de mielina. Ocupa aproximadamente el 40% del cerebro de los seres humanos y consume el 94% del oxígeno. ¿Cuáles son las funciones? Se encuentran en regiones del cerebro implicadas en el control muscular y la percepción sensorial, como el oír, la memoria, las emociones, el habla, la toma de decisiones y el autocontrol. La materia gris de la médula espinal se divide en 3 columnas. La columna gris anterior, que contiene las neuronas motoras responsables de movimiento. La gris posterior, que contiene los puntos de sinapsis sensoriales de todo lo que ya vimos, de la propiocepción, la vibración, el tacto fino. Todos estos entran a partir de esta raíz y esta información se transmite con los axones a través de la médula espinal, incluyendo la columna dorsal media y el tracto espinotalámico. La columna gris lateral es la tercera columna de la médula espinal y está implicada en las principalmente en la actividad de la división simpática del sistema motor autónomo. Se proyecta lateralmente como un campo triangular en la región torácica y lumbar superior, concretamente la T1 y L2, que es lo que vamos a ver posteriormente, de la parte postolateral de la columna gris anterior. Así, la sustancia gris se constituye por agregados de somas, cuerpos o somas, de las neuronas, dendritas y porciones no mielinizadas de axones y también por células neurogliales. La falta de mielina genera ese aspecto gris. En el encéfalo se localiza en la corteza, o sea, en la periferia del cerebro y el cerebelo, y en la médula, en la parte H, que es el centro. O sea, la sustancia gris en el sistema nervioso central, en el encéfalo, está afuera y en la médula está por dentro, que era la H. Las diferencias entre ellas. La sustancia gris se compone de cuerpos de células nerviosas y la blanca son los axones. A diferencia de la sustancia blanca, la sustancia gris no tiene axones extendidos.
La gris ocupa el 40% del cerebro y entonces la blanca le queda el 60%. La sustancia gris tiene color gris debido a los núcleos de las células y la mielina es la responsable del color de la blanca. El procesamiento de la información se realiza en la materia gris, o sea, en nuestros núcleos, ¿no? En nuestros cuerpos celulares, mientras que la materia blanca permite la comunicación. Son los hilos que llevan la información de todo nuestro cuerpo al cerebro y mantienen así comunicada las células unas con otras. La sustancia gris no tiene vaina de mielina, mientras que la sustancia blanca es mielinizada. Entonces, hemos visto cómo está la médula espinal y dice en el centro, ¿cómo la vemos? Los somas de las neuronas motoras que acabamos de mencionar, que inervan el músculo estriado, están localizadas en las astas ventrales o anteriores de la sustancia gris. Aquí podemos ver las astas, o sea, son los picos donde está la sustancia H. Los somas de las neuronas sensitivas están ubicadas en los ganglios de las raíces dorsales. En el centro de la médula se encuentra el canal epidimario formado por las células epidimarias. Entonces, aquí es donde llegan los conductos que vamos a ver a continuación y que pasan la información por toda la columna a nuestro cerebro. Y entonces están los eferentes y los aferentes. Aferente es que subía y eferente es que baja de la corteza de nuestro cerebro. Así la médula espinal tiene una conexión que vamos a ver aquí, que lo estamos relatando. Aquí está esta sustancia, la sustancia gris y la sustancia blanca, pero tenemos los ganglios y los conductos de las neuronas para que estos en el sistema aferente y eferente tengamos respuesta. Aquí vemos del lado derecho una micrografía que tiene lo mismo y nos habla de cómo está también vascularizada. En la parte anterior de la médula espinal se encuentra el surco llamado surco o fisura media anterior y en la parte posterior también se encuentra una depresión que es el surco medio posterior. Hacia los lados se encuentra la sustancia gris de la médula espinal que está formada por los cuerpos neuronales y las células de la neuroglía que forman la H y que son llamadas astas. De las astas grises anteriores salen las raicillas de los nervios espinales motores y de las astas posteriores, los nervios espinales, salen de las raicillas sensitivas. O sea, tenemos aquí la parte sensorial y la parte motora. Entonces vemos las astas motoras y las astas sensitivas. A nivel torácico y lumbar, entre las astas grises anteriores y posteriores, salen también unas raicillas laterales que son las encargadas de regular la actividad motora de los órganos de las cavidades torácicas y abdominopélvicas, inervando el músculo liso en estos órganos, o sea, todos nuestros intestinos, las vísceras, todo está conectado a través de este sistema nervioso periférico y le manda la información. Y pueden ver cómo aquí se pone en rojo el aferente y el eferente en azul, para ver que manda la información al cerebro tanto de las vísceras como de los sentidos, y el cerebro responde de manera diferente. Así que si le hace un corte a la columna, vemos cómo las terminales ganglionares van abrazando a la médula espinal. Aquí tenemos los huesos que protegen a nuestra columna, donde está la dura madre y donde están ampliamente irrigados, ¿no? Tenemos la sustancia gris, la sustancia blanca, la pía madre, el surco aracnoideo, el aracnoides, el espacio subdural, que es donde te pasan el anestésico, la dura madre, el espacio epidural y el conducto vertebral. Entonces, así como van contando las vértebras y van viendo las ramas de los nervios, cómo va saliendo toda esta información. Aquí tenemos nuevamente la imagen de donde está la información de la médula. Miren cómo está muy protegida por los huesos, irrigada ampliamente aquí a nivel de la porosidad del hueso. Tenemos los espacios donde están todo el plexo venoso vertebral posterior interno, el plexo venoso ventral
anterior interno, que es donde tenemos toda la conexión sanguínea. Aquí tenemos las venas vertebrales, las arterias vertebrales y toda la información que va a caminar requieren estas células neurales estar alimentadas y por tanto se necesita de mucha irrigación sanguínea para que podamos tener estas células vivas. Aquí tenemos la imagen del receptor del estímulo, donde mandas un estímulo, pasa por el ganglio, entra a la columna, como lo acabamos de ver, pasa a la sustancia gris, manda la información al cerebro, el cerebro la procesa y baja el efector, o sea, lo que vamos a hacer. Entonces tenemos un receptor encargado de recibir los cambios del medio externo e interno, o sea, de nuestras vísceras. Una neurona sensitiva encargada de transmitir estímulos captados o recibir los receptores y viajan hacia la médula espinal o la corteza cerebral. Los centros integradores es el encargado de recibir los estímulos, analizarlos y emitir la respuesta. Esto ya habíamos comentado que estaban en el cerebro. La neurona motora es la encargada de transmitir la respuesta generada por el centro integrador y la lleva hacia el efector. El efector es el encargado de llevar a cabo la respuesta y puede ser un músculo en caso de la respuesta sea movimiento o una glándula en que sea una secreción. Entonces, tienes un estímulo que va por todos esos ganglios y nervios periféricos, va a entrar a la columna, en la médula espinal sube y regresa inmediatamente en cantidades o en tiempos de milisegundos. Puedes tener la respuesta efectora para que te muevas o tenga una glándula una secreción necesaria para la sobrevivencia de la persona. Entonces es así como vemos cómo están no solo irrigados, protegidos por los huesos y que todos los nervios van enviando la información hacia estas raíces sensitivas o motoras para que se lleve a cabo la regulación de nuestro comportamiento de acuerdo al sistema nervioso central. Ahora, tenemos en el sistema nervioso periférico los nervios y los ganglios. En los nervios tenemos los 12 pares craneales y 31 raquídeos y los ganglios relacionados. Entonces decíamos que en el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula. En el sistema nervioso periférico, los nervios craneales, que como su nombre lo indica, están en el cráneo, están en tu cabeza, los nervios espinales, que van en la columna, los plexos entéricos, que van en nuestro sistema gastrointestinal, los ganglios y los receptores sensoriales, que es de donde mandamos la información que acabamos de ver que es requerida para que sepa el cerebro cómo hacer funcionar a este periférico. O sea, el sistema nervioso central recibe la información, decide qué es lo que debe de hacer y el periférico lo procesa. El periférico manda la información, el central lo procesa y decide qué orden le manda al sistema nervioso periférico para que reaccione. Y ya habíamos hablado de los somas, los axones o el tracto en el central, y en el periférico tenemos los nervios y los ganglios. Nervios donde están los axones y ganglios donde están los somas o cuerpos. Y cada uno de ellos tiene una forma y una función diferente. Y entonces vamos a ver esta parte de los pares craneales, ya hemos visto la anterior, y así en el periférico tenemos 31 pares de nervios periféricos y 12 pares craneales. Ambos están constituidos, como ya hemos visto, en paquetes de fibras nerviosas. No es que tengamos un axón solito. Estos van en estas empalizadas donde van recubiertos de mielina y tienen las capas, el epineurio, el perineurio y el endoneurio. Entonces tienen sus diversas capas que van envolviendo al axón.
Y así en una imagen tipo micrografía vemos lo mismo. Ahora, los pares craneales. Aquí tenemos los 12 pares craneales y podemos ver qué hacen estos 12 pares de nervios que tenemos en la base del cerebro. Este es un cerebro como parado, ¿sí? Lo agarras, aquí vamos a ver que es la salida del tálamo y entonces quiere decir que el cerebro está parado para que se entienda esta imagen. Entonces, esta imagen que traen los libros nos dice que tenemos fibras sensoriales y fibras motoras. En la 1 vemos el olfato y la sensibilidad en la nariz. Es una fibra sensorial. En el par craneal número 2 tenemos una fibra sensorial del ojo. En el par craneal número 3, que tenemos al otro lado, tenemos también el óculo, pero motor. Uno es sensorial y otro es motor. Vemos cómo movemos el ojo. Vimos que teníamos los músculos adosados a nuestro ojo. Así que hay un par craneal, unos nervios que nos dan la sensibilidad del ojo y el otro que nos dice cómo moverlo. Luego tenemos también el troclear, que es el cuarto, tenemos el abducente, que están también implicados en esta misma parte, el trigésimo, que se encarga de la cara, los senos paranasales y los dientes de forma sensitiva, y la parte motora de nuestra cabeza, por este mismo trigémino, que nos hace masticar, ¿sí? Entonces, pero la masticación es motora. La sensibilidad de nuestra cara es sensitivo. Y nos seguimos, este fue el quinto, tenemos al sexto que estaba del otro lado, ¿sí? Tenemos aquí arriba, que fue el abducente, y tenemos que es la parte del recto motor lateral de nuestra cara. Tenemos el octavo, que es el vestíbulo coclear, de la cóclea del oído, que es eminentemente sensitivo nuestro oído interno. Luego tenemos el noveno, que es el glosofaringio, que nos permite deglutir y tiene sensibilidad en los músculos faringios y tiene motor también, ¿no? La raíz de la lengua, ¿sí? El reflejo de la tos, la faringe tiene sensibilidad y tenemos mucha sensibilidad a nivel de nuestra faringe, ¿sí? Luego tenemos el nervio accesorio, que es del esternocleidomastoideo. Entonces, esto es motor del músculo del trapecio y va a movernos el cuello. Tenemos el siguiente, que es el hipogloso, que también son los músculos de la lengua, que también la lengua había aparecido acá con la masticación. Y en el noveno, aquí está la lengua, la raíz de la lengua. Esta es la punta, el cuerpo de la lengua, que está regulado por este nervio. Imagínense nosotros cuando, no sé si te ha pasado que te muerdes. Si te muerdes es que el nervio, el músculo, la parte motora que vemos aquí falló porque está moviendo la lengua. Si el movimiento de la lengua es tan delicado, falla, te muerdes. El vago es importantísimo para nuestras vísceras, ¿sí? Tiene una parte motora para el corazón, los pulmones, los bronquios, el tracto gastrointestinal para que se mueva, pero sensitivo que nos dice cómo está nuestro corazón, los pulmones, los bronquios, las tracas, la laringe, el tracto gastrointestinal. O sea, nosotros sentimos dolores, malestares, sentimos que algo anda mal, sentimos presión, inflamación, temperatura, todo esto lo está regulando con estos nervios. Y aquí teníamos el séptimo que no estaba del otro lado, que son los músculos de la cara, ¿sí? Toda la sensibilidad que tienes cuando te analiza un médico, te va con una especie de plumita checando si cada uno de estos funciona adecuadamente. Y así en estos mismos, los faciales, tenemos los intermedios donde tenemos la glándula submandibular, la glándula sublingual y consumos sensitivos, la parte anterior de la lengua y el paladar blando.
Como ven, el recorrido de estos 12 pares de nervios te dice mucho de lo fantástico que te puedes sentir en este momento. Dice, wow, me siento muy bien, muevo los ojos, te percibo los olores, escucho, me puedo mover, puedo masticar y siento toda mi cara. Entonces dices, puedo deglutir, puedo mover la lengua, sacarla, meterla y siento mis vísceras funcionando. Y eso depende de estos nervios que están conectados con todo nuestro cerebro y que le dicen a la corteza cerebral toda la información que estamos recorriendo aquí y que están implicados, como ven, los sentidos. Los 31 pares de nervios en la médula espinal están pegados a esos nervios que acabamos de ver y estos tienen diferentes espacios, como ven en los espacios donde van cada uno de estos, se van a documentar estos nervios de acuerdo a la vértebra que le corresponde. Por eso están numerados y como pueden ver las vértebras que tenemos, que si son lumbares, si son sacras, si son torácicas, cualquiera de estas, entonces dices, está en la cuarta cervical y entonces te analizan que ahí es donde tienes un problema, un dolor o que la vértebra se está contrayendo, por eso le sacan a la persona una radiografía o una placa más importante que esa, un escáner completo donde pueden ver que tiene la persona y de acuerdo a los malestares que le pueda provocar, pues los médicos pueden definir qué ganglios están relacionando y qué controlan nuestro cuerpo. Si vemos los nervios craneales y los espinales, la cantidad son 12 y 31 y todos son pares. En emergencia, la base del cerebro o tronco del encéfalo o de la médula espinal. En, el origen presentan un origen aparente y otro origen real, depende de qué función cumple el par en cuestión, o sea, de dónde se desarrolló en el vientre materno. Presentan un origen medular, o sea, viene todo de la médula, se van a desarrollar los mismos nervios. Los nervios que son los axones de cuerpos neuronales que están en la médula. O sea, viene de la médula el axón, por eso el origen del nervio está en donde? En la médula, en el axón. El origen de los nervios craneales aparentemente está en el cerebro, ¿sí? Pero en diferentes partes del cerebro, entre el cerebro y en el tronco del encéfalo. Y luego el segmento inicial es único, de donde sale cada uno de los nervios, y estos, los de la espinal, presentan dos raíces, una dorsal y una ventral. La distribución, cabeza, cuello, tórax y abdomen, a dónde llegaban, que acabamos de revisar. Y los espinales, la cabeza, el cuello, las extremidades superiores, tórax, abdomen, extremidades inferiores y pelvis. En cada uno de estos, los médicos pueden saber a qué nivel está afectando, si afecta la pelvis, qué parte del nervio se está pellizcando y que te puede dar un dolor, un malestar en cada uno de estos. Si pierdes alguna de las sensaciones, dice, en esa parte usted pierde las piernas. En un accidente, si está más arriba o más abajo, es importante, al igual que cuando te ponen los anestésicos. Los médicos deciden qué parte de la columna, de los nervios, de la médula van a dormir para la operación específica que te van a realizar. Si se trata de que te operen las piernas, o se trata de que te operen una víscera, o se trata de los brazos, o de qué parte de tu cuerpo se trata, ellos van disectando la parte del nervio que quieren dormir y entran a través de la dura madre y la pía madre para poder anestesiar nuestro cuerpo. Así, en la organización de este sistema hemos visto que existe el sistema nervioso central y el periférico, y que tenemos el encéfalo y la médula espinal con todas estas partes. Y ahora vamos a ver la siguiente, el sistema
somático y autónomo. Es decir, cómo nuestro cuerpo a través de los nervios controla muchas funciones de nuestro sistema cuando estamos despiertos o cuando estamos dormidos. ¿Cómo le hace mi organismo para mantenerme respirando durante la noche sin que yo diga, híjole, no se me vaya a olvidar respirar? Me quedé tan profundamente dormido que no respiraba. O que digas, mis vísceras estaban paradas. Tú cenas o puedes cenar mucho, te comiste todas las cosas de las fiestas patrias y después del pozole y de todo lo que comiste, tú una cerveza o lo que has degustado, dices, te vas a dormir. ¿Y qué pasa con tu intestino? Sigue funcionando. ¿Qué pasa con tu estómago? Sigue funcionando. ¿Qué pasa con la información que del hipotálamo se da a tu cuerpo para que obtenga energía y la procese? Todo sigue funcionando. Entonces, esta es la parte que nos falta ver del sistema nervioso central y periférico y que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?